Hola, gracias por acompañarnos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Juan, cuarto Evangelio de la Biblia, el cuarto Evangelio en el orden del Nuevo Testamento. Un Evangelio que nos presenta prácticamente la línea de Juan. Está en razón de el rechazo, es quien presenta el rechazo a la persona de Cristo Jesús de una manera mucho más incisiva que el de los otros evangelistas, el caso de Mateo, el caso de Marcos y de Lucas. La propuesta que estamos llevando, pues obviamente está enfocada en una línea de estudio basada en las señales del Señor Jesucristo y también en las declaraciones conocidas como el yo soy, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, ¿no? Y es así que este curso lo llevamos a través de esta línea de pensamiento, pero no deja de maravillarnos la manera es en cómo, a pesar de todas estas señales y todas estas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues siempre fueron opacadas pues por el rechazo que fue pues mayúsculo, ¿no? Entonces, pues, si bien le parece, vamos a hacer una oración para iniciar con esta que es ya, gracias a Dios, nuestra séptima sesión del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de escudriñar tu palabra, mi Dios, de abrir sus páginas, mi Dios, recorrer el texto y poderte encontrar a ti, mi Dios. Y Padre, queremos que en esta sesión, Padre, tú nos guíes, tú nos lleves, no solamente hacia el conocimiento, Padre, hacia el intelecto, mi Dios, sino que toques nuestros corazones, no en un mero acto emotivo, mi Dios, sino más bien en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, para ser mejores hijos tuyos. Ponemos esto en tus manos, sabiendo, Padre, que tú nos llevas, tú nos guías en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, pues estamos entrando ya prácticamente a esta que sería la séptima sesión de nuestro curso de 13 sesiones. Entonces prácticamente estamos llegando a la mitad de nuestro curso con esta séptima sesión, ¿no? Basados en el comentario de Ediciones Las Américas, nuestros estudios bíblicos de Ediciones Las Américas, lo tengo aquí en mis manos para que creáis, de Alberto T. Platt, que nos regala a través de este pequeño pero muy muy puntual comentario el estudio que estamos siguiendo. Alberto T. Platt ha decidido tomar las señales, lo que conocemos como los milagros, pero que a Juan no le gusta tal connotación. Él prefiere denominarlo señales. ¿Por qué? Porque estos prodigios de parte del Señor Jesucristo sirven o tuvieron como propósito el demostrar que Él es el Mesías, ¿no? El concepto de milagro se vuelve para Juan un concepto pues que pareciera estar al orden y capricho de espectadores. Queremos que hagas un milagro, ¿no? Pero Jesús vino a dar señales de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces estamos siguiendo una especie de cronología de estas señales y también, le repito, de estas declaraciones de el yo soy. Y es así que entramos esta séptima sesión con el capítulo Asuntos de vida o muerte. El autor en su estudio denomina así el capítulo 7 como Asuntos de vida o muerte, donde nosotros veremos la última de las señales, ¿no? Entramos a lo que sería la última de las señales en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya señal, vaya milagro, ¿no? Y también entramos de lleno a lo que serían
otras de sus declaraciones de el yo soy. Entonces, ya sin más preámbulo, vámonos aquí a esto que llama asuntos de vida o muerte. Y usted va a ver ahorita por qué. Para ubicarnos, hoy vamos a estudiar prácticamente los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan, ¿no? Donde, como siempre, Alberto Tiplat nos regala este versículo que simboliza la esencia del estudio de hoy, de la sesión de hoy. Y este es el de Juan 11:25. Ahí tiene usted el yo soy que vamos a estudiar hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Sobre este versículo prácticamente está la esencia de nuestra sesión de hoy. Estamos ya en vísperas de una semana traumática, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya se acerca la fiesta de la Pascua, en la cual Él será entregado a las autoridades judías y romanas y será crucificado. Estamos ya a escasa semana. La gente estaba impresionada por sus obras. Algunos creyeron, ¿no? De estas obras, muchos de sus discípulos aumentaron su fe, pero muchos le rechazaban. Había muchos incrédulos que no solamente mostraban un rechazo a su persona o a su doctrina, sino que inclusive hablaban de matarle, ¿no? Recordamos que estaban en Judea, estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en Judea, y ahí pues les habla acerca de la parábola del redil, ¿no? Es donde viene la revelación de la puerta de las ovejas y del buen pastor. Y entonces, en su desesperación, muchos judíos le dicen, pues ya decláranos si eres tú el Hijo de Dios. Él les dice, vean las obras. No me crean a mí, crean a las obras. Si nadie puede hacer estas obras si no le fuera dado por el Padre, ¿no? Entonces, si están viendo que yo hago las obras, vean las obras. Y viene una declaración que agita el avispero, ¿no? ¿Por qué? Porque mi Padre y yo uno somos. Y ahí es donde la gente se enardece y cómo es posible que te hagas igual a Dios, ¿no? Y entonces procuran matarle. Y él vuelve a insistir, es que vean las obras. Y dice, no te vamos a apedrear por las buenas obras que haces, sino, y ojo con esta conjunción, sino, una conjunción de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya denota esta falta de aceptación. O sea, después de este sino, esperaríamos un buen argumento. Yo no te voy a apedrear por la obra que haces, sino por esta situación que debiera de tener argumento, fundamento sólido, ¿no? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea que ellos estimaban más el cómo se autonombraba una persona, aunque éste hiciera buenas obras. No te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y no tiene fundamento su argumento, ¿por qué? Porque las obras demostraban que no era un simple hombre, que era el Hijo de Dios. Pero este sino engloba todo el pretexto que demuestra simplemente una falta de aceptación. Y entonces Jesús hará una última señal. Él está ahí cerca de Jerusalén y entonces se va a mover a Betania. Y en esta última señal va a confrontar amigos. Va a ser una señal que va a mover el corazón de sus amigos, obviamente el corazón de sus enemigos, pero sobre todo va a confrontar al enemigo final, que es propiamente la muerte. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la resurrección de Lázaro.
La séptima señal de nuestro Señor Jesucristo, la última que hará, es la resurrección de Lázaro. Ojo, porque aquí muchos dirán, no, mi hermano, pero ese no es el último milagro. Todavía Jesús hizo otros milagros, ¿no? Sí, pero recuerde, estamos hablando de milagro como señal a la gente para que puedan ver que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Los milagros que vendrán después ya serán, si me permite el término, milagros de consecuencia, ¿no? No es que así se denominen, no quiero aquí inventarme nomenclaturas, ni teorías, ni nada, ¿no? Permítame, me explico. Es un milagro que de repente Jesús le dice a sus discípulos, necesito que vayan a tal lugar y ahí van a encontrar un hombre con un cántaro, etcétera, y le van a decir que dónde está que si ya está preparado el aposento para tomar la cena. Y pasa exactamente como lo dice el Señor, ¿no? Eso no fue un milagro hecho a la vista de todos para que todos creyeran en Él. No deja de ser algo milagroso, ¿no? Pero no es con el propósito de una señal. Por eso es que la resurrección de Lázaro, que fue a la vista de todos, en una oportunidad más para que la gente viendo pueda creer en Él, Jesús obra esta señal, la última señal. Está en Betania. Betania es un lugar a escasos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Donde pues servía muchas veces ahí, sobre todo en la casa de Lázaro. Jesús asistía mucho porque le servía como un sitio de descanso, ¿no? Sobre todo pues ante todo el trajín de su ministerio público, ¿no? Betania significa casa de higos no maduros. Se entiende que era un lugar donde abundaban las higueras. Y normalmente ahí Jesús pasaba a visitar y a descansar a la familia de Lázaro, sobre todo cuando visitaba la ciudad de Jerusalén o los alrededores, ¿no? Y estamos hablando de una familia, Lázaro, sus hermanas, una familia que Jesús estimaba en gran manera. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el Evangelio, en el pasaje, ¿no? Y llamaba a Jesús a María, a su hermana y a Lázaro, tenemos que entender que este es un punto clave para entender el capítulo, ¿no? Tenemos que entender que este se vuelve un punto clave para que podamos entender la esencia de este capítulo. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a suscitar alrededor de la historia, sobre todo la reacción de las hermanas, será muy significativo, ¿no? Será muy significativo en razón a esta estimación que va a tener nuestro Señor Jesucristo por esta familia, ¿no? Es así entonces que Jesús pues es informado, se acerca, dice aquí la palabra, que enviaron las hermanas para decir a Jesús que el que amas está enfermo, ¿no? Las hermanas en el informe señalan de este amor por Lázaro, ¿no? Aquí, híjole, pues me he topado con versiones muy nefastas, ¿no? Que tratan de justificar esta expresión como que Jesús estaba ligado íntimamente en una relación homosexual con Lázaro, cosa que se me hace una terrible blasfemia, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, también con el pasaje en 1 de Samuel, en esta amistad que David tiene con Jonatán, ¿no? Donde dice que le amaba con un amor mayor al que se tiene a una mujer, ¿no?
Pero esto es una expresión figurada para tratar de comunicar una amistad muy estrecha, ¿no? No tiene nada que ver estas situaciones que de repente quieren manejar y que sobre todo manejan grupos religiosos que tratan de aceptar la homosexualidad, ¿no? Y entonces tratan de ver actos homosexuales en las escrituras que no son tales, ¿no? No, de hecho, sabemos que Jesús tenía un profundo cariño por esta familia, nos lo dice ahí el verso 5, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto no quiere decir que Jesús era amante de los tres, ¿no? El punto de esta expresión es que nos va a llevar a entender mucho de lo que se va a suceder con esta última señal, ¿no? Es hermoso ver, por ejemplo, la postura de las hermanas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas sabían del Señor, creían en el Señor, amaban al Señor, pero sobre todo en situaciones complicadas suplican al Señor. Ellas no fueron a exigir al Señor, oye, pues tú siempre te quedas aquí con nosotros, ¿no? Ya nos agarraste de hotel. Y ahora el que siempre te ha hospedado, pues está enfermo, entonces necesitamos que lo vengas a atender. No, ellas suplican, porque saben que no le están hablando a cualquiera, le están hablando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros sabemos de Dios, creemos en Dios, amamos a Dios, pero a veces no tenemos este corazón de súplica para con Dios, ¿no? Y creo que ahí tanto Marta como María nos dan una gran lección, ¿no? Viene dice la Biblia que oyéndolo Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan no especifica a quién le está diciendo estas palabras. No sabemos si se lo está diciendo al mensajero, si se lo está diciendo a los discípulos, ¿no? Sin embargo, ojo, aquí Jesús no está diciendo que Lázaro no iba a morir, sino que al final, el resultado final de Lázaro no sería muerte, porque hay quienes dicen, aquí hay un error en la Biblia, porque Jesús dijo que Lázaro no iba a morir y al final sí se murió. No, Jesús nunca dijo que Lázaro no iba a morir, ¿no? Sino que el resultado final de toda esta situación no sería muerte. Y es así entonces que nos dice la palabra, ¿no? Que cuando yo que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿no? Y es curioso porque, pues, la reacción normal de muchos hubiéramos entendido es, si es una persona que amaba y se entera que está enferma, pues inmediatamente se presenta, ¿no? Pero recuerde, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí vemos la esencia de una señal. La enfermedad de Lázaro no está fuera del plan de Dios, no se escapó de las manos de Dios, ¿no? Dios tenía un propósito. Entonces, 2 días después, le dice a Jesús a los discípulos, pues vamos a Judea otra vez, ¿no? Vayamos a Judea. ¿Por qué? Porque Lázaro duerme, ¿no? Y los discípulos no van a entender esto. Ellos en verdad piensan que Lázaro está dormido. Usa un eufemismo para decir que estaba muerto. Ellos no lo entienden y entonces Jesús les tiene que declarar abiertamente, bueno, vamos porque Lázaro ha muerto, ¿no? Aquí vemos algunas expresiones interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, Tomás y otros discípulos dicen, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? O sea, no, podemos ver que no había como un entendimiento claro de la situación, pero Jesús la revelará en lo que hará, ¿no?
Es así entonces que los discípulos de hecho previenen al Señor, oye, acuérdate que las cosas quedaron muy candentes ahí en Judea, ¿no? Recuerde, habían querido apedrear al Señor Jesucristo. Es donde le dijeron, no te apedreamos por las obras, sino porque blasfemas, siendo hombre, haciéndote igual a Dios. Y el pasaje cierra diciendo que Jesús escapa de ellos, ¿no? Entonces, habían quedado los ánimos muy caldeados en Judea. Sin embargo, es tiempo para que Jesús vaya a dar esta última señal. Y entonces les dice a los discípulos una gran verdad, ¿eh? Uno no puede morir hasta que cumpla con la voluntad de Dios. Ellos podrán tener la voluntad de matarme, pero nosotros caminamos de acuerdo al horario de Dios, ¿no? Y en este pasaje nos causa extrañeza dos situaciones. La primera de ellas, la demora, ¿no? ¿Por qué Jesús no fue inmediatamente? ¿Qué le costaba ir inmediatamente? Lo vemos en la expresión de las hermanas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿no? Sin embargo, es una enseñanza de que Dios trabaja en su propio horario y no se va a sujetar al horario de cualquiera de nosotros, ni mucho menos al horario de Lázaro y de sus hermanas, ¿no? Vemos a un Jesús que desde la primera señal en las bodas de Caná le dice a María, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún mi hora no ha llegado. O sea, no me voy a sujetar a tu horario, me voy a sujetar al horario del Padre, ¿no? Y también la frase, me alegro por ustedes, ¿no? Cuando le dice claramente a los discípulos, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él, ¿no? Esto de cómo que te alegras por nosotros, por no haber estado ahí en la enfermedad de tu amigo. Bueno, tenemos que entender que muchas veces las personas sufren para que otros aprendan acerca del propósito de Dios dentro de este plan. Si usted lee el libro de Job, Job es un libro que habla del sufrimiento, y cuando uno empieza a leer el libro de Job, uno piensa que Job nos va a explicar, o el libro de Job nos va a explicar el porqué del sufrimiento. Así lo empieza a establecer el libro, ¿no? Empieza a narrar una situación de sufrimiento y pareciera que todos los actores están buscando la respuesta de por qué sufrimos. Y al final el libro, perdón que lo spoileé si no lo ha leído, al final el libro no va a decirnos el porqué del sufrimiento, el por qué la gente sufre, cuál es la causa del sufrimiento o qué motiva el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo importante no es determinar qué causa el sufrimiento, lo importante es aprender a ver a Dios en medio del sufrimiento y a entender que Dios tiene el control de las cosas aún en medio del sufrimiento. Entonces la frase, me alegro por ustedes, va en razón de, me alegro por ustedes que no hayamos estado allí, para que con lo que va a suceder, ustedes puedan ver que Dios tiene el control absoluto aún en medio de situaciones difíciles como una enfermedad y obviamente la muerte. Y entonces, pues todo lo irreversible de la muerte se había dado, ¿no? Ya tenemos a un Lázaro, bien muerto, dijéramos, ¿no? Ya habían pasado 4 días, ¿no? Y entonces no se podía dudar de la muerte de Lázaro, ¿no? Al llegar, le repito, las hermanas, ambas dicen la misma frase, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, Marta, que es la que se presenta primero, va a empezar a hablar acerca de la resurrección, ¿no? Jesús le dice, tu hermano resucitará, y entonces Marta contesta, yo sé que resucitará en el día postrero, ¿no? Vemos una Marta que tiene una esperanza en la resurrección futura, como buena judía, y sin embargo Jesús le enseñará que la resurrección y la vida están siempre presentes donde quiera que Él se encuentre, que no es necesario esperar el cumplimiento de algunos tiempos, sino que Él es la resurrección y la vida, ¿no? De ahí que cobra importancia yo soy, que comparte Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No tienes que esperar a que ocurra algo, a que se cumpla cierto ciclo,
si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Y no está hablando aquí el Señor Jesucristo de la muerte física en particular, sino está hablando de nuestra situación espiritual. Mi hermano, mi hermana, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y fue en Cristo Jesús que hemos sido resucitados para vida eterna. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Usted y yo no tuvimos que pasar por esta situación de reconocer nuestro pecado. Híjole, me he alejado de Dios, yo he hecho cosas malas delante de Dios y pues ahora tendré que esperar hasta que Jesús vuelva para hallar el perdón de los pecados. No, no tenemos que hacerlo porque Él es la resurrección y la vida. Y aunque usted y yo estemos muertos espiritualmente, viviremos, ¿no? No tenemos que esperar para disfrutar de la vida eterna. Nosotros podemos empezar a disfrutar la bendición de la vida eterna desde este momento, ¿no? Y entendemos que la muerte física pues es simplemente una etapa más. Entonces, aunque pasemos por la muerte física, usted y yo tenemos la garantía de la vida eterna gracias a la resurrección en Cristo Jesús, que aquí la está mencionando, pero que la llevará a cabo una semana después. Es así que María sale al encuentro también del Señor Jesucristo, ¿no? Y llama la atención que se acerca con las mismas palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero llama la atención, ella sale, los amigos que están alrededor piensan que va a llorar al sepulcro, la acompañan, no, va al encuentro con Jesús. Y por lo que entendemos, discúlpame usted, yo no soy psicólogo. Pero por lo que se entiende, María era una persona más susceptible emocionalmente, ¿no? Se entiende que Marta era una persona de, digámoslo así, mayor carácter, ¿no? Pero María no. Y podemos ver que María estaba mucho más afectada. Es así entonces que Jesús la ve. Y dice la palabra que entonces Jesús se conmueve, ¿no? Y viene este famoso versículo que se conoce como el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús llora. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ojo, Jesús no se conmovió de la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar y que las personas en él no mueren, sino que pasan a vida eterna. Sin embargo, pues no podemos negar el dolor que causa la muerte que llegó con el pecado, ¿no? Que si bien es cierto, en Cristo Jesús tendremos vida eterna, pues este cuerpo, tarde o temprano, sí va a morir. Y eso nos afecta. Hoy en día nosotros nos presentamos a los funerales donde ha muerto un amigo, un hermano en la fe, un familiar. Y es cierto, estamos tristes por la ausencia, pero tenemos paz porque sabemos que nuestro familiar ya está en la presencia del Señor y le veremos en la eternidad, ¿no? Entonces aquí Jesús no está llorando por Lázaro, está llorando por ver a sus amigos que están siendo afectados por este evento tan triste. Mi hermano, mi hermana, a Jesús le conmueve cuando alguna situación le está afectando. Jesús no es este Dios indolente, no es este Dios lejano, intransigente, que en su divinidad no se va a rebajar a atender sus sentimientos. Es todo lo contrario.
Vamos a ver en los evangelios comúnmente la expresión se compadeció de la gente que parecía como ovejas que no tenían pastor, se compadeció de la gente porque ya era tarde y no habían comido, se compadeció por una mujer que era viuda y que su hijo había muerto. Y claro que en este compadecerse, Jesús también va a mostrar sus sentimientos. No como una debilidad, simplemente como parte de su humanidad, ¿no? Ya Lázaro tenía 4 días en la tumba, ¿no? Le repito, tiempo suficiente para establecer que estaba muerto. Y entonces Jesús va al frente del sepulcro y ora. Pues, bueno, primero ordena que se quite la piedra. Marta le dice, Señor, ya tiene 4 días que le sepultamos y pues seguramente ya debe de oler, ¿no? Heder, dice la Reina Valera 60. Y nuevamente Jesús le dice a Marta, ¿no te acabo de decir que si crees verás la gloria de Dios? ¿Te acuerdas que me estabas hablando de esa resurrección que esperas en un futuro? ¿No te acuerdas? ¿No te acabo de decir que la resurrección y la vida está en donde yo esté presente? Y entonces viene una oración hermosa de parte de Jesús. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de toda esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí está la esencia de la señal, ¿no? Y viene el orden. Lázaro, ven fuera. Y bueno, pues sabemos el resto de la historia, ¿no? Que sale envuelto en vendajes, etcétera. Y entonces viene la reacción de las autoridades, ¿no? Porque inmediatamente dice que hay muchos judíos creyeron, ¿eh? Pero dice que algunos de ellos inmediatamente fueron con los fariseos y con los escribas, pues se reunieron ahí en el concilio para informar lo que había sucedido. Y ante esta gran señal, ¿qué cree que hicieron los fariseos, los escribas? Pues decidieron destruir la evidencia. ¿Cómo? Matando a Jesús. Ya es necesario matar a este hombre, mucha gente le sigue creyendo. Y veremos posteriormente ahí en el capítulo 12, ya en el verso 10, que también planean matar a Lázaro. De hecho, cuando se juntan en el concilio se preguntan, oigan, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque está haciendo muchas señales y la gente le está creyendo, ¿no? Y entonces Caifás les dice, ustedes no saben nada, ni piensan ni se dan cuenta que nos conviene que este hombre, Jesús, muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y nota usted el doble sentido. Nos conviene que este hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿A qué se refería Caifás? Dice el verso 48 ahí del capítulo 12, si le dejamos así, que siga haciendo señales y que la gente crea en él, vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué? Porque los romanos van a pensar que queremos levantar un rey y lo van a tomar como una sedición contra César. Y nos van a venir a destruir nuestro hermoso templo, nuestra hermosa sinagoga y nuestro hermoso sistema religioso que tanto trabajo nos ha llevado a construir. Y por eso es que Caifás dice, nos conviene que este hombre muera por el pueblo, es como un pequeño sacrificio que tendremos que hacer, uno del pueblo, para que no toda la nación perezca. Sin embargo, pareciera que Caifás está profetizando lo que realmente va a suceder. Convenía que Jesús muriese por ti y por mí, para que no todos pereciéramos por nuestros pecados. Obviamente Caifás sabía que no estaba profetizando en ese sentido. Fue el primero que rechazó a Jesús como Mesías. Pero vemos una vez más otro capítulo que inicia con una gran señal y que termina con un plan perverso y terrible por parte de los líderes religiosos. Es así que entramos a algunas celebraciones y algunas amonestaciones, ¿no? Dice la palabra que estaban ya a 6 días antes de la Pascua, ya estamos a escasa semana
de la Pascua y de todos los eventos de la Pasión, ¿no? Y entonces los hermanos, Lázaro, María, Marta, ofrecen una cena en honor a Jesús. Pues no es para menos después de lo que hizo, ¿no? Y por la devoción que tenían por él, ¿no? Y ya Jesús, pues yo creo que la cena debió de haber sido muy significativa porque Jesús pues ya sabía lo que le deparaba la siguiente semana, ¿no? Y es ahí donde María, la hermana de Lázaro, pues unge los pies del Señor con este perfume tan costoso, ¿no? Muy importante porque de repente hay quien establece que es María Magdalena, ¿no? Y no, la Biblia es muy clara, nos dice que es María, la hermana de Lázaro. En otro pasaje previo, cuando habla de María, dice, esta es la hermana de Lázaro, la que ungió los pies del Señor, ¿no? ¿Qué pensaba María? ¿Qué intención tenía María? Seguramente María simplemente quiso hacer un acto de devoción. Sin embargo, ahí Cristo se da cuenta que está siendo rechazada. Se da cuenta que está siendo juzgada por esta situación. Y Jesús dice, déjala. Esto que está haciendo, lo está haciendo para mi sepultura, que es próxima. Es decir, es un acto preparativo para mi muerte. Yo me imagino que María de haber dicho, no, yo no tenía esa intención, o qué sé yo, ¿no? Pero sabían que Jesús estaba hablando de algo que ellos desconocían, pero que él sí conocía. Juan registra la reacción de Judas, que piensa que el perfume se pudo haber vendido por... y no lo piensa, perdón, discúlpeme, me quedé aquí viendo mi Biblia, porque no lo piensa, él lo externa. Seguramente mientras una mujer le lavaba, esta mujer María le lavaba los pies a Jesús, le ungía los pies a Jesús, perdón, seguramente Judas le dijo a algún discípulo, le murmuró. No confundamos, y ahorita que lo dije, no confundamos el ungimiento de pies con el lavamiento de pies. El lavamiento de pies, ese sí se llevará a cabo en casa de un fariseo que invita a comer a Jesús, con esta mujer que no deja de besar los pies de Jesús y de enjuagar los pies con sus lágrimas, etcétera, ¿no? Aquí estamos en otra situación donde estamos en la cena en casa de Lázaro y la familia, y María, la hermana de Lázaro, unge los pies. Aquí no los lava con su cabello ni llora en ellos, no, aquí simplemente los unge, porque recuerde que la costumbre era que cuando llegaba un visitante, un siervo de la casa lavaba los pies del visitante que había caminado con sandalias por largas jornadas, ¿no? Por largas horas. Y aquí es María quien no sabemos si tenía servidumbre. Se cree que Lázaro y sus hermanas eran personas pudientes. Sin embargo, no acuden a alguna servidumbre, no sabemos si la tenían. Es ella misma quien decide hacer este acto como una manera de reconocer y de honrar a la visita a quien habían también decidido honrar con una cena, ¿no? Y entonces tenemos a un Judas que al ver esto murmura con alguien, lo expresa y Jesús le dice, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, ¿no? Y viene también esta expresión, ¿no? A los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán, ¿no? Y entonces muchos han tomado esta expresión así como, pues es que los pobres siempre van a estar, ¿no? Y muchos inclusive se han desatendido de obra social tomando este versículo como referencia, ¿no? No tiene caso que hagamos obra social porque pues los pobres siempre van a estar ahí y nunca vamos a acabar con la pobreza. Y si bien es cierto el objetivo de acabar con la pobreza es utópico y la pobreza nunca se va a acabar, Jesús no se refería con esto a que desatendiéramos a los pobres. Lo que Jesús está tratando de comunicarnos es que
En ese momento no era tiempo de pensar en los pobres, había una prioridad más importante que la ayuda a los pobres, y era Cristo, ¿no? Sobre todo por lo que sucedería en la siguiente semana. Bueno, es así que entonces Jesús llega a Jerusalén, ¿no? Se da lo que se conoce como la famosa entrada triunfal, donde mucha gente le recibe con palmas, ¿no? Y uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que había estado visitando Jerusalén? Muchos judíos le habían rechazado y ahora lo reciben con palmas. Sí, lo que pasa es que ya se está encontrando con muchos peregrinos, gente que no había estado en los días previos que Jesús había visitado la ciudad, ¿no? Que venían de otros lados, ¿no? Venían a Jerusalén a celebrar las fiestas de la Pascua, y al haber escuchado de él y al haber conocido de sus señales, etcétera, deciden, junto con gente que sí había estado en Jerusalén y que sí creía en él, habían decidido darle esta entrada. Jesús no está buscando el clamor de la gente, ¿eh? Jesús no está buscando el reconocimiento de la gente. Él lo que busca es cumplir esta profecía que está en Zacarías: he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, ¿no? Él lo que buscaba era cumplir esa profecía, venir sentado en este burrito, ¿no? Y bueno, la gente le recibe como si fuera un rey. Tan es así que estamos hablando de peregrinos que se topa con unos prosélitos. ¿Quién es el prosélito? Es aquel extranjero que quiere seguir la religión judía. Y entonces hay un grupo de griegos que quieren seguir la religión judía y entonces se acercan a Felipe para rogarle que pueda decirle al Señor que quieren hablar con él, que pueda contactarlos con el Señor, ¿no? Es así que Felipe, así como teléfono, ¿no? Felipe va con Andrés para comunicarle esta petición de los griegos. Andrés, los dos juntos van con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo los recibe y les comparte enseñanza. Y entonces comienza diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nuevamente vemos el horario divino. Ha llegado la hora, no mi hora, no la hora de los discípulos, no, la hora del Padre, ¿no? Y entonces Jesús empieza hablando acerca del grano de trigo que cae en tierra y que perece para que lleve mucho fruto, ¿no? Esta enseñanza se lo está dando ya a estos prosélitos griegos de la necesidad de la muerte para que la nación no perezca, como lo habría profetizado sin querer Caifás, ¿no? Y bueno, era necesario que este grano de fruto muera, que este grano de trigo muera para que dé mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto que Jesús dio a través de su muerte? Pues el perdón, la vida eterna y la reconciliación con el Padre. Y entonces Jesús exclama algo, ¿no? Dice: ahora mi alma está muy turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús no está pidiendo, por ejemplo, que le salve Dios de la cruz, ¿no? Sino más bien lo que Jesús está diciendo es: sálvame de esta hora, o sea, sálcame de la cruz con éxito. Es muy similar a la oración que hará en el Getsemaní, ¿no? Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Y todo el mundo piensa, se refiere a que no pase por la cruz. Bueno, es que si Jesús no pasa por la cruz, ¿quién lo va a pasar? No, Jesús no está pidiendo, al decir pase de mí esta copa, no está diciendo evítame la muerte de la cruz. Recuerda que la copa es el juicio de Dios. Es un juicio por la ira de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es: Padre, en la crucifixión, en este sacrificio que voy a hacer por la gente, no permitas que me quede yo en tu juicio de ira, ¿no? A Jesús no le preocupa la cruz, que ya es bastante. Le preocupa la ira del Padre, ¿no? De la cual él no era merecedor.
de la cual Él voluntariamente decidió pasar por cada uno de nosotros que sí somos merecedores de esa copa de juicio, ¿no? Jesús no se está desatendiendo de esa responsabilidad, pero Él sabe lo que implica la copa de ira, de juicio de Dios, ¿no? Y es hermoso porque Dios contesta, ¿no? Dios contesta porque Jesús hace una petición: Padre, glorifica tu nombre. Y entonces una voz del cielo dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, o lo glorificaré una vez más, refiriéndose a lo que sucederá al final de la semana, ¿no? Es así que entonces Jesús hace esta declaración, ¿no? No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, esta voz del cielo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo seré levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Muchos piensan que seré levantado de la tierra se refiere a la resurrección, ¿no? Y por eso es que muchos cuestionan la resurrección y dicen que la resurrección de Jesús es falsa. ¿Por qué? Porque dice que cuando fuera levantado de la tierra atraería a todos a sí, y la verdad es que nadie se fue con él. Bueno, no. Cuando Jesús dice yo seré levantado de la tierra, estaba usando una expresión muy popular que significaba seré crucificado, ¿no? Es decir, la gente acostaba en el madero, ahí mismo armaban la cruz, ahí acostados clavaban a las personas y entonces levantaban a la persona crucificada, y esa expresión era el ser levantado de la tierra. Tan es así que lo van a entender muchos de los que están ahí presentes y se sentirán decepcionados. ¿Cómo? O sea, ¿vas a ser crucificado? Pues ¿no se supone que el Mesías no va a morir? ¿Cómo nos dices que vas a ser crucificado? Y ahí es donde muchos van a dejar de seguirlo, ¿no? Y bueno, pues con esto prácticamente se da el fin al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vendrá pues será ya la semana en la que purificará el templo, tomará la Pascua con sus discípulos y vendrá todo el proceso de la pasión. Mi hermano, mi hermana, para terminar estas preguntas para reflexionar. Las hermanas de Lázaro pensaron que el tiempo ideal para que Jesús respondiera ante la enfermedad de su hermano era de inmediato. Sin embargo, como vimos, Él se mueve al horario del Padre. ¿Usted sabe esperar el tiempo de Dios aún en medio del dolor? Aunque las cosas se están poniendo muy difíciles en la economía, en la salud, en las relaciones familiares, en el trabajo, etc. ¿Usted sabe esperar en el tiempo de Dios? ¿Usted vive el principio del grano que cae en tierra y muere para llevar fruto? Es decir, en su vida, ¿usted ama la vida eterna más que la vida terrenal? Porque si una persona ama más la vida terrenal que la vida eterna, no ha entendido el principio del grano que cae y muere para llevar fruto. Aquel que ama su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de mi nombre, la ganará. Así decía el Señor Jesucristo. Muchos creen en Jesús, pero no lo confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. ¿Usted confiesa abiertamente su fe en Cristo Jesús en todo tiempo y todo lugar? Claro, en la iglesia es muy fácil. En el trabajo, en los lugares donde usted va a entretenerse, con la familia, etc. ¿Confiesa abiertamente su fe en Cristo Jesús? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado a esta ya la 7ª sesión del Evangelio de Juan. Le pido que siga usted leyendo este Evangelio que es maravilloso. Y si Dios lo permite, nos veremos para la próxima sesión, que será ya la sesión número 8. Haré una breve oración y daremos por concluida nuestra sesión de hoy. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de escudriñar tu palabra, mi Señor. Padre, qué bendición es
leer y releer, Padre, Señor, esta gran señal que fue la resurrección de Lázaro, pero sobre todo, Padre, la declaración de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que creyera, aunque esté muerto, vivirá. Y Padre, eso muchos lo entendemos, mi Dios, porque estábamos muertos. En verdad estábamos muertos, pero recibimos vida y vida abundante de tu mano a través de Cristo Jesús. Y te honramos y te bendecimos por esto. Ayúdanos a compartir esta buena nueva a los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.